Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Este 1 de junio estamos muy contentos de recibirlos en este estudio en línea sobre el Evangelio de Juan. Así como todos los miércoles, hoy también nos complace en llevarles esta presentación sobre la paternidad. Vamos a leer en Juan capítulo 14, versículo 18, lo que dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Estas palabras son dichas por el Señor Jesús, en el contexto de la cena llevada a cabo el 14 de Nisan, la noche que fue entregado, que el Evangelio de Juan abre una ventana hermosa de revelación y de comunicación entre él y sus discípulos. El contexto de estas palabras es obviamente que los discípulos saben que él va a ir a la cruz, se los ha dicho muy claramente y les ha dicho algunas instrucciones. Por ejemplo, en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo investigaré en las promesas de Dios, en la sabiduría insondable que está en el cielo, y procuraré que venga una nueva forma de visitación. Actualmente estoy físicamente con ustedes, me pueden ver y palpar, pero al pagar la deuda en la cruz del Calvario, las cosas van a cambiar. Ya no me verán, pero yo procuraré estar siempre con ustedes. Yo mismo vendré en forma de Paracletos, en forma del poder de la verdad, podré, pagando la deuda. La nueva etapa será como un nuevo pacto, un pacto mejorado de todo lo que Dios ha prometido en su palabra desde los tiempos antiguos, y el poder de la verdad estará en ustedes. El Ruach HaKodesh, el espíritu de la verdad. Y luego el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos. O sea, el mismo Señor Jesús no dejaría huérfanos a sus discípulos de aquellos tiempos ni de todos los tiempos. Volveré a vosotros. Claramente está diciendo que Él es el que va a volver en la nueva dimensión, en la nueva forma. Ya no físicamente, porque Él físicamente retornará así como subió al cielo, pero eso es un suceso que está en el futuro. Pero en forma de la mente de Dios, del poder de su Espíritu, Él, el Señor Jesús, estará con nosotros. Y por eso es que dice: no os dejaré huérfanos. La verdad es que la orfandad es una de las experiencias más dolorosas que puede el ser humano experimentar. Hay muchas formas de experimentar la orfandad. Uno puede ser huérfano de padres físicos, o huérfano de instrucción, o de los bienes necesarios para una vida agradable, una vida digna. En fin, hay muchas situaciones, pero la orfandad más grande, la que representa todas las orfandades, es la carencia de padres. Y ese es el temor de los discípulos. ¿Qué va a pasar si se va nuestro maestro, nuestro defensor, el que nos alimenta con la palabra, el que nos da aún el sustento, el que nos protege? Esos pensamientos salen a luz en las palabras del Señor: no los dejaré huérfanos. El que les habla pasó por la experiencia de la orfandad. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años y medio, 3 años, 7 meses. Obviamente el ser humano a los 3 años, 7 meses está muy frágil, no puede defenderse, no puede alimentarse, y puede ser muy grave la orfandad. Claro, eh,
más adelante en mi vida adulta, conociendo ya un poquito más al Señor, yo entendí que en realidad no había quedado huérfano. Sí, mi mente de niño pasó por la crisis de la orfandad, los temores de la orfandad, las angustias de las carencias, pero cuando vine a hacer un análisis, conociendo más de cerca la palabra del Señor, el amor del Señor Jesús sobre la vida de las personas, yo comprendí que Él siempre había estado presente en mi vida. Por ejemplo, estuvo presente a través de mi madre, una mujer que no tenía la instrucción, quizá no culminó los estudios de la escuela primaria y vivía en un pueblo, en Cabricán, Quetzaltenango, y sus medios de subsistencia eran muy mínimos. Ella puso una tienda, teníamos un terreno con manzanales. Cuando niños nosotros aprendimos a abonar las manzanas, a vender las manzanas. Comprábamos huevos los domingos de plaza y ella los enviaba a Quetzaltenango para venderlos. Bueno, hacía pan, etcétera, etcétera. Y cuando llegó el momento de que yo, que era el mayor, tenía que estudiar, salí de sexto año primaria en la escuela de mi pueblo, y su visión, su amor por la instrucción fue tan grande que movió cielo y tierra para que pudiera estudiar la secundaria. En ese tiempo, o en esos días, cuando yo era niño, o cuando yo estaba saliendo de sexto año, era imposible estudiar en mi pueblo. Ahora hay hasta universidades que llegan en extensiones a los pueblos. Al mío también han llegado, pero en aquellos días no se podía. Había que ir a la ciudad, a la ciudad de Quetzaltenango. Y ella quiso inscribirme en el Colegio La Patria. Y era muy difícil, sus medios no le alcanzaban. La colegiatura en ese tiempo de alimento y de la educación costaba unos 32 quetzales, me parece, según recuerdo, allá a lo lejos. Y esos 32 quetzales no los tenía. Entonces solicité una beca a las, a las autoridades de la iglesia presbiteriana, no se la concedieron. Solicité una beca en el Colegio La Patria, pero los colegios tienen tantas solicitudes, seguramente ese año había muchas, tampoco se la concedieron. Me recuerdo que me dejó en el parque de Quetzaltenango y se fue al Instituto Bíblico Quiché de San Cristóbal Totonicapán, en un lugar cercano, algo cercano, y fue a hablar con el director del instituto, un misionero de nombre Stanley Wick, y él le concedió, se hizo responsable de pagarme los primeros meses o años de la colegiatura. Y así fue como yo entré en una dimensión de estudio, algo que fue un logro de mi madre, algo que fue como la paternidad de Dios a través del ímpetu de ella, a través del amor por que sus hijos estudiaran. Y así empecé a estudiar en el interno, en el Colegio La Patria. Cuando llegué a tercer año, mis hermanos menores ya necesitaban, ya habían salido de la primaria y necesitaban estudiar también. Obviamente no había más becas en el Colegio La Patria para ellos. Entonces logró una bolsa de estudio del gobierno y con la bolsa de estudio habló a una tía y la bolsa de estudio para un estudiante sirvió para que mis dos hermanos empezaran a estudiar los estudios básicos. Y así continuaron las cosas en el internado. Al principio yo me dediqué a jugar, y sí ganaba los cursos, pero alguna vez dejé algunas materias perdidas que saqué en vacaciones al año siguiente, porque no estaba consciente de la gravedad de perder un curso.
Pero creo que eso lo corregí los primeros años y luego ya nunca volví a dejar un curso y me puse a estudiar en serio y logré graduarme, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fui creciendo en Dios, me casé, tuve mis hijos, Dios estuvo conmigo en los trabajos y todo eso lo vine yo a analizar como que no me había dejado huérfano, que cuando yo no tenía la revelación de que Él estaba conmigo tan profundamente, yo pensaba que siempre había sido huérfano, pero hubo un punto de inflexión en que cambié ese pensamiento y dije, fui huérfano, pero ya no soy más huérfano. Cuando yo llegué a ese punto de entender que tenía una paternidad, que había no solo una salvación de vida eterna, sino también un cuidado aún en mi pasado, fue como nació la Iglesia Cristiana Visión de Fe, los ministerios Visión de Fe hace aproximadamente 36 o 37 años. Eso fue algo maravilloso. Y es que todos necesitamos saber que Dios nos ve como padres, que las carencias que hay en nuestras experiencias y en nuestra vida son carencias producto muchas veces de una falta de conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos lleva a sufrir en realidad más que todo. Entonces, eh, el Señor Jesús ha sido para sus discípulos todo, maestro, ha sido el que les enseña el camino de Dios, el que les sustenta, los alimenta, en fin. Y en esta noche crucial ellos se enfrentan a la inminencia de su partida. Ellos necesitaban un consuelo, por eso les habla de consuelo. Ellos lo habían aceptado como maestro, pero poco a poco la relación de ellos con el Señor Jesús se fue convirtiendo en algo muy profundo, mucho más profundo que un simple maestro o un maestro que tiene sus limitaciones. Ellos necesitaban una relación más íntima y esta solo puede darse en lo que conocemos como el seno de la familia. Así que eh, en los años que han caminado con él se ha dado esa relación de familia y de paternidad de él hacia ellos. Y por eso, cuando fue entregado, les dice, no os dejaré huérfanos. Es lo que nosotros, lo que ellos y lo que nosotros necesitamos saber y escuchar, que tenemos un Padre, porque hay quienes tienen Padre, pero también padecen de orfandad. Esa experiencia la he visto a lo largo de mi vida, de padres ausentes por el trabajo, por lo que sea. Los niños crecen sin padre, sin tiempos para padre. Hay tantas anécdotas y experiencias en tal sentido. Entonces nosotros necesitamos tener una relación de paternidad con Dios y la revelación del Nuevo Testamento cuando se habla del Padre y el Señor Jesús habla del Padre, por ejemplo en el versículo 16, cuando Él dice yo indagaré, investigaré en el Padre. El Padre es esa certeza de protección, de seguridad, esas promesas hechas por Dios mismo, por el Señor Jesús mismo, desde los tiempos inmemoriales de salvación, de protección para su pueblo. Eso da una seguridad extraordinaria, una seguridad que causa alegría. Y los discípulos están temerosos. Se va a ir, ¿qué va a pasar con nosotros? Estamos desconcertados. Veamos algunos ejemplos de su paternidad en relación con los años que han caminado con Él.
Hay un hombre que es leproso, que aparece en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Los leprosos en este tiempo, en el tiempo que estaba en pie el templo, el segundo templo o el primer templo, o aún antes de los dos templos, el Mishkan o tabernáculo, había una plaga que se llamaba Tzarat. Y esta plaga se daba en la piel de las personas o en la ropa o en las paredes de las casas o en los utensilios de las casas. Esta plaga se ha conocido en nuestras traducciones modernas como lepra, pero no es una plaga de lepra, era una relación, una disciplina de Dios para corregir la maledicencia. Y entonces, si el Metzorá, si el leproso no enmendaba sus palabras, su boca, llegaba a un extremo de que esa plaga le salía en lugares visibles de su cuerpo y tenía que ser excluido por los sacerdotes. Los sacerdotes examinaban y si determinaban que era una plaga de Tzarat, lo sacaban de la ciudad, no podía tener comunión con nadie más. Y es que el maldiciente o el que siembra rumores falsos o el que difama a las personas, avergüenza a las personas, produce un desequilibrio en la sociedad y produce mucha amargura y causa la mayoría de los males que podamos imaginarnos. Por eso se le apartaba. El Señor va al monte, da un sermón y al descender del monte, dice Mateo capítulo 8, versículo 1, y leo, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. De pronto, en medio de la multitud que lo seguía, se le acerca un Metzorá, es decir, se le acerca un leproso. Y este se postró ante él, diciendo, le da un reconocimiento de Dios, ¿verdad? Señor, le dice, porque uno se postra solo ante Dios y este leproso ha llegado a tener una iluminación sobre la deidad de él. Señor, si quieres puedes limpiarme. Los discípulos han sido testigos de esto. Entonces Jesús dice, el versículo 3 de Mateo 8, 3, dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Él no le tuvo aversión a aquel que estaba separado. Él actúa como un padre con un hijo y lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y tremendo milagro, ¿verdad? Al instante la lepra desapareció. Y así podemos ver cómo los discípulos observaron este acontecimiento y muchos más. En Mateo capítulo 8, versículo 16, por ejemplo, dice, al caer la tarde o al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso solo lo hace alguien que tenga una relación tan cercana con el necesitado, porque el pariente, el padre, el hermano, la madre ayudan al hijo, ayudan al pariente, lo llevan al médico, le procuran cosas, pero a los extraños no. Pero él es un padre, él es nuestro Abba, él es el que nos sustenta en todas las cosas y por eso los necesitados vienen a él porque encuentran que en él hay algo más que solamente una atención profesional de medicina o de enseñanza eh, de la palabra o de enseñanza cultural, lo que fuera, y saben que van a tener respuesta a su necesidad. Por eso es tan impresionante el versículo 16 de Marcos 8. Al caer la noche, llevaron muchos endemoniados, esas personas atormentadas por espíritus malos,
Y con la palabra, dice, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué cosa tan impresionante. Y esto sucedió porque estaba dicho por el profeta. El profeta Isaías lo había dicho. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Él mismo tomó nuestras dolencias, cargó nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que el Señor Jesús en su manifestación terrenal, Él se mostró una paternidad que todos necesitamos, una paternidad que anhelamos tener, que sea tan grande que nos alcance a las necesidades más profundas o más grandes, ya sea de clase física, espiritual o lo que sea. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan hay un relato muy hermoso que dice, el verso 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y entre paréntesis el escritor nos aclara y nos pone, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Nos está hablando de que hay una relación de esa familia con el Señor tan grande que aún quedó escrito ese acto de María cuando el Señor Jesús dijo que ella había ungido su cuerpo antes de la sepultura. Fue un acto de fe, pero era una relación tan grande de Jesús con esta familia. María, la hermana de Lázaro, pues había tenido esa cercanía. Entonces, cuando enfermó Lázaro, enviaron las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús posiblemente estaba en Galilea. Eso significaba unos días de camino a pie, como se solía suceder en aquellos tiempos. Pero Jesús no vuelve de inmediato. Se queda unos días más en el lugar donde estaba y finalmente se dirige hacia Jerusalén, suben a Jerusalén y va a la casa donde estaba el duelo por la muerte de Lázaro. Y entonces sale, le avisan a Marta, una de las dos hermanas, que Jesús ha llegado, pero que ha quedado un poquito fuera de la aldea. Ella sale y habla con él. Y después de tener una conversación con Marta, Marta va y llama a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Juan 11:29. Cuando oyó esa noticia, se levantó corriendo, obviamente. Ahí está el maestro, ahí viene el consuelo, ahí viene el refugio, ahí viene la paternidad. Y fue a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judeanos, los que habían venido de Jerusalén y estaban en casa con ella a consolarla, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, porque ellos dijeron, va al sepulcro a llorar y pues vamos a acompañarla. Eso es muy frecuente que las personas se sensibilizan en un duelo. Cuando María llegó a donde estaba el Señor Jesús, al verlo se postró a sus pies, diciéndole, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y al ver a los judíos que estaban con ella también llorando, ella llorando, los judíos llorando,
se estremeció en espíritu y se conmovió. Este versículo nos enseña muchas cosas hermosas, pero la que quiero destacar en especial es que en este tiempo que estamos viviendo, que es el mismo tiempo que vivió María y Marta, tenemos aflicciones, se mueren nuestros parientes, nuestros seres queridos, a veces tenemos carencias financieras, a veces carencias de salud y necesitamos un auxilio. Y Dios está aquí en la tierra en este momento de Juan capítulo 11. El Dios está vestido de humanidad, está cumpliendo su promesa, su pacto, culminando todas las promesas que ha dado de los sacrificios, que anticiparon la didáctica de los sacrificios, de que Él pagaría la deuda para quitar la brecha, el abismo que hay entre la humanidad y Dios a causa del pecado. ¿Por qué Jesús no acabó con la muerte en este momento? ¿Por qué hasta hoy, en los inicios del siglo XXI, seguimos viendo la muerte, la corrupción, la pobreza, la enfermedad, la injusticia y tantos males que nos rodean en este mundo que nos parece que es un mundo oscuro, donde lo que triunfa es la sagacidad del malo, del que tiene más habilidad para engañar, donde la bondad pareciera que está escondida. Entonces, eso nos deja pensando. Algunos llegan a decir, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? De plano no hay Dios, porque si Dios existiera y es bueno, no existiría el mal. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que Dios existe, Dios vino a la tierra hace 2000 años, pagó el precio para reconciliarnos y volvernos a un estado de claridad, de bienestar, de felicidad eterna. Pero eso lleva un proceso. Es un proceso que nosotros podemos pensar que está demasiado lento, pero los tiempos son de Dios. Nuestros tiempos son tan exigentes, todo lo queremos rápido, queremos que si alguien nos hace daño, como la muerte, sea quitada de inmediato. Pero veamos aquí lo que está pasando. ¿Cómo es posible que Jesús, en lugar de solucionarle el dolor a María y a Marta, que sería devolverles a su hermano, mira, o decirles, les voy a resucitar a su hermano, vine a sacarlo de la tumba, porque a eso es que Él ha ido. Él va a resucitar a Lázaro. ¿Por qué Él, en lugar de decirles, miren, no lloren, yo en 15 minutos ya lo tendrán con ustedes? En lugar de eso, se estremece en espíritu y se conmueve. Y pregunta, ¿dónde lo pusisteis? Y le responden, ven y ve. Y luego hay un versículo que a mí me deja muy impresionado. Y el versículo es, y Jesús lloró. Y Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? Y no lloró como un actor que llora porque se compenetra del papel y hay que llorar en ese momento. ¿Por qué lloró si es Dios? ¿Y por qué lloró si Él sabe que va a resucitar y a llamar a Lázaro
unos instantes más tarde, ¿por qué no les dice a los judeanos, a María, a Marta, no lloren, hombre, ustedes sí que de una vez, miren, ahorita los voy a resucitar, porque Jesús vive el momento, porque Él vive el momento de nuestro dolor, porque Él es un Padre amoroso que nos carga como cargó en la parábola de la oveja perdida a la oveja y la puso sobre sí y la llevó al redil. Nos arma tan tiernamente que vive el momento. Ese momento, no sé cuántos años falten para que Él retorne y acabe con el mal y acabe con el mundo oscuro, con la mentira y con el engaño, que la serpiente antigua y que el árbol del conocimiento del mal han tenido cautivo a este mundo, a este cosmos. Y en este cosmos, con esa irradiación de la mentira, del engaño, nosotros estamos aquí padeciendo. Este mundo es para padecer aflicción, para tener tribulaciones. El que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. En el mundo tendréis aflicción, porque no este mundo no es nuestro hogar, no es el mundo que Dios, no es el mundo de Dios. Es el mundo de Dios, pero está en proceso de reconciliación. Él ya pagó la deuda y se deben estar ultimando algunos detalles que en nuestra mentalidad finita no alcanzamos a entender. ¿Por qué? Como Marta y María podrían estar diciendo, bueno, Jesús es un hombre, está llorando con nosotros, qué bien se siente que llore con nosotros, que alguien nos consuele, eso es extraordinario. Esa solidaridad es la que nos anima tanto y nos alienta. Pero Jesús no está llorando por eso. Jesús está llorando porque de veras está dándonos fuerza a nosotros 2000 años después de saber que Él llora con nosotros, que Él está con nosotros, que no nos ha dejado solos, que Él es nuestro Padre, que no estamos huérfanos. Como yo le decía al principio de este estudio de mi historia, yo vine a darme cuenta que siempre estuvo su mano para protegerme en el internado. Yo estuve 6 años interno en el Colegio de la Patria. De alguna manera, de todas las maneras, ahí recibí la instrucción hasta graduarme de perito contador y tener una herramienta para trabajar y labrar un futuro y ayudar a mis hermanos en los primeros años, para luego formar una familia y vivir. Pero en esos 6 años yo los disfruté, yo fui feliz. No tenía la ropa que tenían los demás, pero no me importaba. Pero cuando necesité un terno, lo tuve. Alguien me lo dio, alguien me lo regaló. Y no viví, no fui abusado, fue como una protección. Al final de mis estudios en el Colegio de la Patria, yo ya me había labrado también una estima de las autoridades del colegio, porque después de mis primeros años de ser un juguetón y de casi no estudiar, la paciencia de ellos, pues después fue una lección grande para mí. Y yo cambié, me puse responsable y logré destacar con mis notas brillantemente. Así que cuando yo salí del colegio tenía el aprecio de los directores y pasaron los años y yo me seguí viendo con ellos, teniendo contacto y amistad con ellos. Y así a lo largo de mi vida, la gracia o la paternidad de Dios me ha acompañado. De otra manera no se puede vivir en este mundo si uno no tiene la paternidad de Dios. Por eso, cuando Él dijo, no os dejaré huérfanos, los discípulos lo necesitaban en esos momentos cruciales que iban a tener momentos adelante, y nosotros lo seguimos necesitando.
igualmente que nuestros hijos, debemos inculcarles la paternidad de Dios. Él se fue, murió, resucitó, pero no está ausente. Nos dejó su mente, su palabra, el poder de su verdad. Nos dejó que eso es su Espíritu Santo para que esté en nosotros, dentro de nosotros, y de esa manera podamos nosotros vivir y tener una vida, no una vida ciega, donde nos volvamos negativos porque este mundo es malo, sino al contrario, aunque es malo, Dios está con nosotros todos los días, y vivir una vida agradecida de la cercanía de su amor. Nos da aire para respirar todos los días, nos ha dado un cuerpo que es maravilloso. Cada parte de nuestro ser es un milagro. Somos una maquinaria increíblemente compleja que Él nos dio. Mucho tiempo no nos dimos cuenta de la maravilla que es nuestro cuerpo. Cuando empezamos a verla, solo puede haber gratitud en nuestros corazones, pero no solamente en lo físico, sino que también en cuanto a dignidad, en cuanto a felicidad y dicha. Como somos imperfectos, cometemos errores, y a veces gravísimos errores. Una de las formas de ver su paternidad en estos días es, lo he encontrado en el Salmo 145, versículo 8. El Salmo 145, versículo 8 destaca 5 atributos que se llaman atributos de misericordia. 5 de 13, son 13 los que están. Esos atributos de misericordia los encontramos en el Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7. Ahí están los 13 atributos de misericordia. Pero en el Evangelio de Juan, en el Salmo 145 hay 5 de esos 13 atributos. Y los vamos a analizar, se lo leo aquí, dice Hanum, Berrahum, Adonai, Erech Apaim, Ugdol Gesed. ¿Qué significa eso? Uno por uno. 5 de los 13. El primero es Hanum. ¿Qué es Hanum? Hanum significa pródigo en gracia. Eso significa que Él no ve para darnos su luz, para darnos sus bondades, no ve nuestro comportamiento, no ve el merecimiento, sino que Él es bondadoso, pródigo en gracia. Él es clemente, dicen algunas traducciones, pero es más que clemente. Pródigo en gracia. Nos ama tanto que vino a la tierra, se vistió de humanidad y pagó la deuda que era impagable para nosotros. Una deuda que, de no pagarse, lo que nos tocaba era la infelicidad eterna, las carencias eternas, la oscuridad eterna, pero su atributo de pródigo en gracia hizo que Él actuara de esta manera, viniendo. Y luego dice Berrahum. Esto quiere decir lleno de amor entrañable o misericordioso. Él es misericordioso. Él, no podemos describir tanta bondad,
tanto amor para con nosotros. Tal vez lo podemos decir con un versículo de la Biblia de Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice Dios, nos recordamos de su nombre creador de Génesis capítulo 1, Elohim. Elohim, que es un nombre plural, pero no porque sea muchos dioses, sino es un Dios, pero la plenitud de sus atributos de amor entrañable es el que creó en en los 6 días de la creación este universo, para darnos un lugar, un hogar donde vivir, que se perdió por causa de la intervención de la serpiente y, y el pecado de nuestros padres originales, Adán y Eva, es cierto, pero Él con amor entrañable lo creó y con amor entrañable nos lo está volviendo a recuperar, aún a costa de su propio sacrificio. No nos abandonó a nuestra suerte, porque es Hanún, pródigo en gracia, y Berrahum y Rahum, de amor increíblemente entrañable. Eso es el Señor, Adonai, o Jehová, como dicen algunas Biblias. Eso es lo que es Él. ¿Qué más dice que es Él? Dice que es lento. Eso está eh, lento para la ira. Lento para la ira. Erej. Aquí dice Erej. Erej. Lento. Y luego dice para la ira. La palabra ira es apaim. Aquí encontramos que dice apayim. ¿Y qué significa apaim? Apaim es una palabra muy simpática que significa narices. Y este lento para la ira significa largo. Entonces, literalmente, estos dos atributos, lento para la ira, lo que nos dicen literalmente es que Él es largo de narices. No es que le estemos faltando respeto, pero la Escritura nos dice, y sus palabras no son palabras que estén de más, de ninguna manera. Nosotros, cuando estamos enojados, nosotros por la nariz lo damos a conocer. El que está peleando, el que está insultando, no está pensando en respirar profundo, sino que para defenderse, para huir, para correr, porque está excitado y entonces su respiración es entrecortada. ¿Por qué la Escritura describe en el Salmo 145:8, en Números 13 o en Éxodo 34, versículos 6 y 7, los atributos de misericordia de Dios, donde pone dos atributos que son Erejapaim, largura de narices? ¿Por qué lo describe así? Quizá cuando estudiamos las Escrituras en su idioma original, aprendemos muchas cosas que que no nos la dan nuestros idiomas, porque cuando alguien tradujo que es largo de narices, no, nos ayudaron, los traductores nos ayudaron, porque dijeron, han de haber dicho, no, ¿cómo vamos a llevarle al idioma castellano o al idioma que sea largo de narices? No lo van a entender, mejor démosle nuestra interpretación, lento para la ira. Pero tal vez nos hubiera ayudado mucho más dejar la literalidad de las Escrituras, porque nos hubiera obligado a escudriñar por nuestra propia cuenta. O ahora que sabemos que el traductor puede hacer una interpretación, también sería bueno que nosotros ayudáramos a ver lo que dice el original. Y de eso se tratan estos estudios de miércoles, un poquito ir al original. La idea se compagina con lo que decía antes de por qué Jesús lloró, por qué no de una vez les dice, y ya lo vine a resucitar, no lloren. ¿Por qué no quita el mal de nosotros, que nos persigue, lo que nos
hace sufrir, nos causa dolor, ¿por qué no lo desaparece? ¿Por qué si alguien viene a hacernos daño, no podemos decirle, Señor, mátalo, destrúyelo? Quizá porque si hiciéramos esa oración, seríamos destruidos junto con el que nos está haciendo daño. Tal vez hay algo malo en nosotros, de él, y por eso estamos recibiendo ese pago o esa aflicción. Y en la medida que vamos enmendando, pues iremos creciendo y aprendiendo a vivir más de acuerdo a Dios. Entonces, si usted lo quiere recibir, Dios hizo una respiración tan profunda que lleva miles de años, o por qué no decirlo, millones de años. Y cuando Él suelte su ira, pues será la consumación de todo, será puesta la serpiente en el lago de fuego, y entonces sí se acabará el mal. Entonces lo profetizado por Isaías, el león ya no será un depredador, comerá paja junto con la vaca, el áspid no dañará a un niño, jugará con ellas. Las lanzas, las armas de guerra se convertirán en rejas de arado, pero hay algo que todavía falta y por eso no hemos llegado a eso. Mientras tanto, Él contiene su respiración, porque cuando uno respira profundo, entra en una tranquilidad. Uno no puede estar peleando y respirando profundo, porque si uno respira profundo, le dan ganas de dormir, pero no está para pelear. El enojado tiene que respirar con una rapidez grande. Estos dos atributos de paternidad hermosos de Dios son para disfrutarlos. Y luego dice Ugdol Gesed, que significa y grande en bondad. Tantos atributos, y aquí vimos 5 atributos. Claro, faltan ¿qué? 8 para los 13. Y todavía hay otros atributos. Dice, preserva la bondad por generaciones. Ya tenemos 6, 7. Y hay otros atributos. Pero también dice que Él perdona el error, perdona los pecados intencionales. Y al final, el último de los atributos dice, y absuelve. Eso solo lo puede hacer un padre. Un padre que estuvo dispuesto a pagar él mismo, el precio de la justicia. Por eso, para concluir esta enseñanza, repetiré la lectura de nuestra saga de estudios de miércoles. Vamos en Juan 14 y leo el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos son vestiduras que los van a vestir de hermosura. Mis mandamientos también son un abogado que los va a asesorar para que marchen bien en las leyes, para que aunque este mundo sea oscuro, ustedes sean guardados y ayudados. Y si ustedes se visten de mis mandamientos, se visten de mis vestiduras y atributos, yo indagaré en Abba, es decir, en la fuente de los tesoros de la sabiduría y de las promesas del amor, para obtener de ahí, para extraer para ustedes otro, para extraer de ahí otro. Ya vimos eso que es otro de la misma naturaleza, otro abogado, otro consejero, otro paracletos, para que esté con ustedes para siempre. Y este paracletos no es nada más ni nada menos que el Espíritu de la verdad, que la verdad es su palabra, que la mente de Dios que nos va a abrir la verdad, la palabra, y que aunque la higuera no florezca,
Y aunque no haya vides o uvas en las vides, ni ganado en los corrales, y pareciera que estamos con nuestro hermano Lázaro en el sepulcro, no decaigamos y que aún así sigamos creyendo que todo es para bien. Gamsule Tovah es la frase en hebreo. Esto también es para bien, porque no estamos huérfanos, no estamos solos. El Espíritu de la verdad está con nosotros. Ha venido para ayudarnos, para hacernos sentir que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos de las promesas y de las verdades más grandes. ¡Qué maravilla! Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra que es bendita y es verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos asesora, que es nuestro abogado, que nos defiende. Gracias por el precio que pagaste, el precio de la vida que diste, el sacrificio increíblemente amoroso que hiciste por nosotros para que pudiéramos verte. Gracias, Señor, nos sentimos dichosos de ser tus hijos y de llamarte Abba, de llamarte Padre. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Gracias que no nos dejaste huérfanos, que sigues con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin. En tu nombre, Señor, decimos, verdadero es, ciertísimo es, o lo decimos en una sola palabra, amén. Bueno, hemos finalizado un estudio más de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando, analizando los días miércoles con ustedes. Les invitamos a compartir este estudio si le ha hecho bien, si le ha dado bendición, compártalo, comparta nuestra dirección, suscríbase si no se ha suscrito para recibir un recordatorio del próximo estudio. De todas maneras, le cuento que el próximo estudio será el otro miércoles a la misma hora, pero antes del otro miércoles, el domingo, tenemos un servicio en línea a las 9 a.m. hora de Guatemala y un servicio presencial a las 10:45 también hora de Guatemala. Que Dios los bendiga y hasta la vista.